Buenos días, licenciados. Buenos días, licenciado Eduardo, licenciado. Bienvenido. Un gusto estar nuevamente aquí. Un saludo al pueblo ecuatoriano y a quienes nos siguen a través de estos medios. Bueno, nosotros vemos que la marcha fue importante, una movilización que no solo conmemora lo que significa el 8 de marzo, sino también que reivindica todos los procesos de lucha que han tenido que vivir las mujeres para poder llegar al sitial en que se encuentran hoy día. Todo luchando, no nada ha sido regalado, todo presionando a los gobiernos de turno, y en el Ecuador no es la excepción. Ayer se movilizaron miles, cientos de mujeres para poder manifestar su inconformidad con las políticas del gobierno. Entonces, una movilización contundente, así ¿no? Así es, una movilización. Nosotros calculamos de unas 4.000 mujeres que, desde las jóvenes, compañeras trabajadoras que estuvieron presentes, de algunas actividades que estuvieron presentes, y me parece que es importante y es una señal de la inconformidad que vive la sociedad en estos momentos con esta crisis que vivimos. Sí, una marcha muy decidora, digamos, la de las mujeres fundamentalmente. Me parece que si comparamos con las otras movilizaciones, yo estaba viendo ayer las fotos del año pasado y de las que están hoy día, y las características, me parece que esta movilización tiene un significado contundente, lo que usted decía, es decir, es frente también al rechazo de cómo estamos viviendo actualmente esta crisis política, social, económica que nos golpea a todos los niveles. Bueno, esto significa el inicio quizás de una reacción popular, en este caso, poniendo muy en claro que esto lo de las mujeres fue reivindicación de derechos. Pero ¿qué es lo que se avisora, tomando en cuenta que ustedes han hecho ya un pronunciamiento como Frente Unitario de los Trabajadores, Edwin? Pero hay que ver, estábamos viendo las cifras incluso económicas de alguna manera cómo son contraproducentes, es decir, contradictorias. Mientras que unos sectores están creciendo, nosotros seguimos en la vida, en la crisis que estamos sometidos. Es decir, hay unas reservas, decía, del Banco Central que ha crecido importante, hay el crecimiento de la banca financiera que ha crecido de manera importante, pero en cambio tenemos índices de desempleo, subempleo, condiciones precarias, pobreza, el tema de la educación, el tema de la salud descuidados. Es decir, no es coherente con un crecimiento macro frente a la situación que se está viviendo aquí en el país. Es decir, ¿de qué sirve que tengamos reservas en el Banco Central que hayan crecido, que son importantes, mientras que el tema al interior del país, los temas sociales, se siguen deteriorando? Y de igual manera, una de las principales preocupaciones en todos los niveles y que tasa todas las líneas, incluso desde el aspecto productivo, es el tema de la inseguridad. Entonces, frente a estos temas no ha habido una respuesta del gobierno nacional, y claro que sabemos que no es que recién en este gobierno comienzan, sino que es una políticas de los gobiernos que no se han incrementado, pero que se han ido recrudeciendo, y al no tener un gobierno que pueda dar una salida a esta crisis, vemos deteriorado más bien el tema. Y, como digo, favoreciendo más bien a las élites económicas. Las motivaciones, digamos, para el anuncio de estas movilizaciones y también para el pedir la renuncia del presidente de la República son estas, en consecuencia, Edwin. A ver, la denuncia solicitada desde los gremios sociales va encaminado a que no existen políticas que hayan conducido a mejorar las condiciones de las políticas sociales y económicas. Esa es la motivación que tiene. No tiene ninguna motivación política, no tiene ningún tipo de negociación a cambio de algo, sino que hemos visto, añadido a eso, la infiltración que ha existido en el Poder Ejecutivo de estas mafias del narcotráfico, de las mafias de la narcodelincuencia, involucrados en negocios importantes que ha tenido el país, en allegados al presidente de la República, directos o indirectos, es decir, y que han afectado incluso a los aspectos que maneja el país, a los aspectos económicos, de negocios, etcétera. Entonces frente a todo eso... Esto es por cuerda separada, independientemente de lo que este momento se está generando en la Asamblea Nacional, de esta posibilidad de que se presente un juicio político al presidente.
Yo respeto a todas las instancias, pero sí hay que decirlo lo que se ve y lo que el pueblo ecuatoriano está viendo. Una primera instancia que usted ve que pasó ya para que se pueda enjuiciar políticamente al presidente, y una segunda instancia en la que dicen que no va a haber los votos suficientes, que ya no hay quien vaya a ser el ponente del enjuiciamiento. Es decir, una serie de aspectos que nos lleva nuevamente a decir que la Asamblea y los grupos que están en la Asamblea están negociando el que se le enjuicie al presidente a cambio de algo. Esa es la percepción que tiene la sociedad, y por eso es que por eso también la calificación que le dan a la Asamblea en su comportamiento político económico. Ya nos hicieron esto con la ley tributaria, acuérdese, a pesar de que había disque un acuerdo, después al último abandonaron y decidieron no votar. Entonces, todo este tipo de aspectos genera un poco de desconfianza, que si bien el tema es constitucional, pero nosotros vemos que hay ese fantasma del acuerdo, del manejo, de la negociación, del chantaje en todos estos aspectos. Entonces nosotros somos directos y francos en decir: señor presidente, usted ha sido incapaz de generar políticas que puedan reactivar el tema económico y social del país, y por eso le solicitamos la renuncia a usted. Ahora, esto como que está atado, lógicamente, esta intranquilidad que se tiene en el país, en el ámbito de lo que usted señala. Los ciudadanos prácticamente sienten que tienen estas necesidades fundamentales, pues salud, educación, seguridad, como lo están señalando. Pero vea que inclusive el propio presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, dice que está esperando acciones de la Asamblea para resolver si llama o no a movilizaciones la CONAIE. Es decir, si es que la Asamblea lo lleva o no a juicio político, si es que a través de eso se genera una muerte cruzada, y ahí vamos a tener pues serias complicaciones. Por eso le digo, esto no viene atado lógicamente a lo que se pueda generar en la Asamblea Nacional. Bueno, el Frente Unitario de Trabajadores, la CEDOCUD y todos quienes conformamos el Frente Unitario tenemos un solo criterio y una sola línea. Nosotros hemos mencionado esto, la exigencia de la renuncia, por lo que le acabo de mencionar, pero adicional a esto está también los temas fundamentales que no se han resuelto, el tema del Seguro Social. Ahora el Seguro Social, el directorio del Seguro Social, de manera incomprensible e inhumana, $1 millón para el tema de levantar la imagen del Seguro Social. Yo me acordaba de este señor Richard Espinosa cuando gastó $2 millones igualmente para la imagen, y habían puesto horrendo cartel, acuérdense, en el tema del edificio principal del Seguro Social. Entonces, hay gastos importantes en medicina, hay gastos importantes en la salud que se necesitan invertir para poder solventar estos gastos a los compañeros que están con enfermedades catastróficas. El tema de la negociación de Sinohidro para la privatización, es decir, mientras existe una crisis se echa más candela. Se está queriendo ya privatizar Sinohidro, con las consecuencias de que después tendremos una elevación de los costos de los servicios de electricidad. Del kilovatio hora, dice entonces, usted, la generación eléctrica. Claro, entonces, y otros aspectos de privatizaciones que se están dando, la venta de los campos petroleros, la negociación. Es decir, mientras nosotros estamos concentrados acá, el gobierno no le interesa siquiera tapar o mejorar las condiciones o llamar a un proceso de diálogo, porque le interesa acelerar los procesos de privatización, dejar endeble al Seguro Social con este tipo de medidas. Fíjese usted, ya se empiezan a hablar de negociados en las direcciones de hospitales, se está viendo a quién dar, cómo dar. Es decir, hay una serie de efectos que en este desazón y en esta ingobernabilidad todos están queriendo pescar a río revuelto, y eso es lo que nos preocupa. El Consejo Electoral convoca para noviembre la elección de los vocales, cuando el problema del Seguro Social está ahí. Es decir, vamos a tenerles un año, y con las reuniones que tengan en un año ya el Seguro Social estará en veremos y en quiebra. Entonces, entregados incluso la infraestructura a sectores privados interesados. Eso es lo que el pueblo ecuatoriano está viendo, y por eso es que justamente son las movilizaciones, y consideramos que es urgente que el presidente salga, se haga a un lado, y que venga la persona a corregir lo que el presidente no ha hecho. Habrá que tomar, a propósito de esta marcha, señor Bedoya, habrá que tomar y, digamos, darle una lectura adecuada, porque
A nivel de las capitales de las principales provincias del país se generaron estas marchas importantes, sobre todo en el número. ¿Qué nos deja sobre todo para el resto de organizaciones, digamos, sindicales, indígenas? Porque desde el lado de los indígenas hay una posibilidad de que se siente el gobierno a dialogar con la CONAI. Así dejó entrever ayer un dirigente. A ver, nosotros lo que vemos es que el gobierno en la metodología del diálogo se sigue equivocando. Nosotros hemos mantenido un diálogo, es necesario un diálogo amplio, un diálogo transparente y un diálogo con resultados. Y un diálogo donde se paralicen todos estos hechos y acciones que el gobierno está tomando, es decir, nos paralizamos en la venta del Coca-Cola Sinclair, nos paralizamos en dictar tal o cual ley que está afectando al tema minero, nos paralizamos hasta no tener una reunión y ponernos con los sectores productivos, trabajadores, empleadores y gobierno a discutir qué se hace en este país. Una especie de pacto de la Moncloa como el que se dio en España para poder salir de la crisis, porque si no, estamos negociando con un sector solo para apagar un incendio por acá, pero el otro incendio está por el otro lado también. Entonces, cuando no hay una atención integral a todos los sectores, tanto productivos, sociales, etcétera, de todas las áreas, entonces esto no va a servir de nada los diálogos así imprevistos de alguna manera espontáneas, sin ninguna planificación. Es lo que ha sucedido en los procesos de diálogo y por eso es el fracaso que tiene. Ante esta, digamos, incertidumbre que se genera en la parte jurídica, hay algunos constitucionalistas que, digamos, están dando sus versiones por la parte de la Asamblea. No parece que no va a caminar. La Corte Constitucional tiene un lineamiento que tiene que cumplir, es decir, no se avanzaría por ese lado esta posibilidad de salida del presidente. ¿El pueblo ecuatoriano deberá poner orden en esto? Bueno, si es que, como menciono, nosotros tenemos una línea de conducta y una línea de acción que es la que hemos estado llevando a cabo y vamos a exigir la renuncia del presidente por las vías legales y por la vía de la movilización también, que es una norma legal, el derecho a la resistencia, a las inoperancias que tiene el Estado frente a las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano. Entonces nosotros estamos en esa línea también constitucional exigiendo lo que consideramos puede ser una alternativa o una salida. Los temas constitucionales desgraciadamente se han hecho más que políticos politiqueros, lo que digo es, se han hecho negociables. Entonces, por eso es que la decadencia de las instituciones del Estado, desde la misma Corte Constitucional hasta los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, Fuerzas Armadas, Policía, están en un deterioro a raíz de la infiltración de las mafias del narcotráfico que han atravesado todas las instituciones, desgraciadamente, del Estado. Fíjese usted, nosotros exigiendo que salga un vocal de los representantes de los asegurados porque no cumple los requisitos adecuados y un juez le da la garantía para que le posesionen sin analizar todos estos supuestos que se han mencionado. Bueno, pero ahora el Consejo Electoral tendrá que convocar ya, ¿no? Ya se ha definido el tema. Para noviembre. Pero digo, para noviembre y eso es raro, porque no es que es una elección nacional. Y yo por eso digo, o están desconectados o algo ahí atrás de eso, o no entiende el Consejo Electoral la necesidad y la urgencia de la elección vía reglamento para la convocatoria al Consejo Electoral, o algo hay de por medio. Entonces hay una desconfianza en las instituciones que se desconectan realmente de la situación que vive el país.